en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos en este día, Señor, y yo te pido que tú, Señor, prepares nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir tu palabra y entenderla, Señor. Saber que son palabras de vida, palabras que nos ayudan a nosotros, Señor, a poder vivir en un mundo difícil, en un mundo, Señor, que cada día se pone más y más difícil. Pero sabemos que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que el apóstol Pablo nos enseña en estos dos versículos. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Pablo empieza de esta manera, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea que ahora el oyente tiene que escuchar y tiene que saber lo que Pablo está diciendo en los primeros 11 capítulos. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? ¿Cómo la misericordia de Dios se extiende a una humanidad que está perdida? Porque nosotros, hermanos, no pedimos que el Señor Jesucristo viniese. Nosotros no somos merecedores de la misericordia de Dios. Pero Dios, en su amor por su creación, ¿verdad?, nos ha dado la oportunidad a que nosotros establezcamos una relación con Él y que podamos vivir en este mundo confiadamente. Porque sabemos que en este mundo tenemos, ¿verdad?, dificultades, tenemos luchas, vamos a tenerlas. Cristo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que no tuviéramos temor, porque Él venció al mundo. Amén. Y vamos a hablar de a qué se refiere eso. Pero dice: por las misericordias de Dios yo os ruego que escuchéis lo que debes hacer tú, como nosotros debemos responder. Ahora, ¿cuáles son esas misericordias de acuerdo al capítulo 1 hasta el 11? En primer lugar, si ustedes recuerdan, en el capítulo 5, versículo 1, dice que nosotros somos justificados por medio de la fe, ¿verdad? Recordamos que Dios nos justificó a nosotros, nos hizo parar rectamente delante de Él, nos declaró inocentes por la gracia de Dios a través de la fe. Algo que no merecemos, ¿verdad? Pero somos justificados. En otras palabras, el pecado que nosotros tenemos, el pecado con el que nacimos, Dios dijo: ya yo he perdonado ese pecado a través de mi Hijo. Ya ustedes no tienen que ver a Dios como un juez, sino como un Salvador. Amén. En ese momento nos enseñó: Dios hizo esto por nosotros sin nosotros merecerlo, sin nosotros pedirlo. Y Pablo se refiere a eso. La misericordia de Dios se extendió a una humanidad perdida, pero Dios le dio la oportunidad a esa humanidad para que estuviera bien delante de Él. Esa es una de las misericordias. Esa misericordia nos justifica a nosotros de la culpa y de la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? Es la muerte. Y eso es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Que la muerte es la pena del pecado, pero nosotros hemos sido librados de esa muerte, porque ahora tenemos la esperanza de vida eterna. El día que usted y yo faltemos en este mundo, sabemos que vamos a un mejor lugar. Sabemos que allá nos espera algo mucho mejor que lo que nosotros experimentamos en este mundo y en esta vida. Porque en esta vida, hermanos, hay inseguridades. Nadie sabe lo que viene mañana. Pero Dios ha trazado la eternidad para todo aquel que en Él cree, y el cristiano sabe cómo terminan las cosas. Y sabe que hay un lugar que le espera donde ya no habrá más necesidad. Entonces, esa misericordia, esa justificación vino por la misericordia de Dios. En el capítulo 8, versos 29 y 30 nos dice también que nosotros hemos sido adoptados a través de su Hijo Jesucristo como gentiles que no éramos pueblo, como gentiles que estábamos fuera del plan y el propósito de Dios inicialmente, porque si ustedes recuerdan, Cristo vino a los judíos, vino como el Mesías de los judíos, pero a ellos vino y ellos lo rechazaron. Y el rechazo de los judíos nos dio a nosotros, los gentiles, el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Entonces, por eso Pablo y otros fueron a predicarle a los gentiles, porque la misericordia de Dios se extendió hacia nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos dio ese privilegio y esa oportunidad. Y además dice que nosotros, como gentiles, ahora podemos hacer que los judíos se sientan celosos, porque Él es Dios de los judíos, pero también es Dios de los gentiles. Amén. Dios de nosotros, aquellos que no lo conocíamos. Entonces, en el capítulo 8, Pablo nos habla de que hemos sido adoptados en Jesús.
y ahora nos identificamos con Él. Esa es por la misericordia de Dios. Otra misericordia es que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Porque la ley lo que hace es poner una carga sobre las personas que las personas creen que tienen que cumplir y tienen que hacer. Ahora no tenemos que hacer, sino simplemente creer. Y por esa gracia somos salvos. Ahora lo que hago, lo hago para gloria de Él y por Él y para Él. Amén. Y lo hago por mi voluntad. No porque somos obligados a hacerlo, porque Dios extendió esa gracia. Entonces Pablo, una de las misericordias de Dios es que ahora nosotros estamos bajo esa gracia. Ya la ley no aplica a nosotros, ¿verdad? Aunque Cristo la cumplió, pero ya nosotros ahora estamos bajo la gracia. También en el capítulo 8, verso 26, una de las misericordias de Dios es que Dios nos dio a nosotros su Espíritu. El que nace de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar en él y en ella. Solo en ese proceso es que sucede el cambio radical en la vida de una persona. Y es lo que Cristo le dijo a Nicodemo. Para poder ver el cielo, tienes que nacer de nuevo. Amén. Y cuando él le preguntó, ¿pero qué significa eso? Que yo como viejo tengo que entrar al vientre de mi madre. No, le dice. Esto viene del Espíritu. Es algo que como el viento, que no lo vemos. No podemos palparlo. Pero sabemos, no sabemos ni de dónde viene, pero podemos ver sus efectos, que es los árboles, ¿verdad? Y las hojas moviéndose. Así es el que nace de nuevo. Es un milagro. La vida vieja en ese momento pasa y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Esa persona viene a entender el propósito por el cual Dios lo puso en este mundo, en el momento que el Espíritu viene a morar en él o en ella. Es el momento cuando yo estudio la palabra y sé lo que la palabra dice, porque antes estaba ciego, miraba, tenía ojos pero no miraba, tenía oídos pero no oía. Y ahora nosotros entendemos la Biblia, sabemos que el propósito de Dios es grande, es mayor que todo esto de lo que vemos. Amén. Entonces, nos dice Pablo en los capítulos anteriores, Él nos dio su Espíritu por su gracia. La otra misericordia de Dios es que Él prometió darnos a nosotros ayuda en toda aflicción. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. A bien. Esto es a los que por su propósito son llamados. Amén. Ese es el versículo del creyente que dice, yo sé, pase lo que pase, esté pasando lo que estoy pasando, yo sé que Dios tiene un plan y un propósito y Él me va a ayudar. Él me va a sacar del hoyo en que yo he caído. Entonces tenemos esa promesa. Dios nos va a ayudar en toda aflicción. Pero esas promesas solo son para aquellos que han creído. No es para el resto del mundo. Porque el mundo no conoce a Dios ni lo quiere conocer y rechaza a Dios y rechaza su palabra. Pero para el creyente sabe que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Porque nuestro Dios es más grande que todo lo que este mundo puede ofrecer. Aún lo que el enemigo puede ofrecer. Entonces vemos, ¿verdad? La misericordia de Dios nos da esa promesa de ayuda en tiempos de aflicción. Solo Él nos puede ayudar a nosotros a sentir paz cuando todo está alrededor, el conflicto está alrededor. Yo he ido a muchos velorios, hermanos, y yo he estado en velorios de cristianos donde se siente la paz y la presencia de Dios. Nadie está llorando angustiadamente y gritando porque saben que la persona que murió, si es creyente, ya saben dónde está y un día lo volverán a ver. Amén. Sin embargo, he ido a velorios donde las personas no conocen a Cristo y los llantos son grandes y los gritos son grandes porque para ellos es una separación eterna y no se dan cuenta que la vida continúa después de la muerte. Porque Dios creó al ser humano para ser eterno. La muerte solo es un paso a la vida eterna. El problema es que unos serán salvos para vida eterna, otros serán salvos para castigo eterno. Y eso es lo que no entienden. Entonces, miramos que Dios nos da esa promesa en tiempos de aflicción, ¿verdad? ¿Qué nos va a ayudar? Otra misericordia de Dios, de acuerdo a los primeros capítulos, es la certeza de la gloria venidera. Un día el Señor regresará. Y un día Él regresará y nos tomará a nosotros y nos transformará. Dice la Biblia que en ese momento nosotros vamos a recibir cuerpos glorificados, donde ya el pecado, ni la muerte, ni nada de eso nos puede tocar. Amén. Ya no vamos a tener ninguna necesidad. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber nada de eso. Porque Dios nos va a dar algo mucho más sublime, más grande, que nunca lo vamos a perder para aquel que cree, para aquel que ha venido a Cristo, ¿verdad? Tenemos la certeza de ese día.
Y todos nosotros quizás dijéramos, Señor, ven ahora. Porque si viene hoy, nosotros no tenemos que ver la muerte, porque dice la Biblia que seremos tomados en el aire con Él. Y en ese mismo momento seremos transformados, dice Pablo, para estar con Él para siempre. Y entonces, hermanos, para nosotros sería eso lo bueno, ¿verdad? Pero si usted y yo tenemos que morir en este mundo, pues tampoco nos preocupamos, tampoco nos desesperamos. ¿Por qué? Porque podemos decir, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Amén. Y no sé cuál de las dos escoger, porque mucho mejor para mí es estar allá con Él, pero también es beneficio para ustedes, porque yo les puedo seguir predicando el Evangelio. Certeza de la gloria venidera, otra misericordia. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8 de Romanos, versículo 35 al 39, ustedes lo conocen, que no hay nada en este mundo, ni visible ni invisible, que nos pueda separar del amor de Cristo. Nada. Aunque otros me rechacen, con todo Cristo me recogerá. El Señor me recoge. El Señor sabe y conoce que yo soy su hijo y nunca me abandonará. No es como el mundo, que los padres abandonan a los hijos a veces. No es como este mundo que hay división y todo eso. Con el Señor, hermanos, estamos unidos para siempre. Si usted ha confiado en Él como su Señor y su Salvador. Entonces tenemos nosotros esa certeza de que no seremos separados del amor de Dios. No hay, dice, ni demonios, ni cosas invisibles que nos puedan separar del amor de Dios. Por eso, hermanos, yo no le tengo miedo al enemigo, ni tengo miedo a lo oculto y a las cosas esas, porque yo sé con toda claridad lo que la Biblia me dice. Yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y nadie me podrá borrar, a menos que el Señor me quiera borrar. Pero ni aún lo hace Él. Porque el que Él salvó, también lo predestinó para vida eterna. Amén. Entonces, no seremos separados de ese amor. Es una de las misericordias que Pablo habló en los primeros capítulos. Número 8, confianza en la fidelidad continua de Dios. Capítulo 3, verso 3. Confianza en la fidelidad continua de Dios, porque Dios no es hombre para que cambie de opinión. Así es. Dios es fiel y siempre será fiel. Lo que Él dice es ley. Lo que Él promete, lo cumple. No es como nosotros, ¿verdad? Que prometemos y no cumplimos. O que cambiamos de opinión. Dios no cambia de opinión. Dios es fiel y lo será por toda la eternidad. Amén. Lo que Él dijo. Por eso Cristo, cuando ya iba a irse antes de morir, le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Yo tengo que irme. Y donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero yo regresaré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor ha prometido eso para aquel que cree en Él. Tenemos un hogar esperándonos, hermanos, y ese hogar no es aquí en el mundo. Ese hogar está con Él para siempre. Y lo que tenemos que hacer es creer, confiar en esa fidelidad continua de Dios. Y por último, hermanos, otra misericordia es lo que Dios ha hecho. Todo eso dice que lo ha hecho por nosotros. Lo ha hecho por nosotros. Una humanidad que ni le busca ni lo reconoce. Y a veces ni en las propias iglesias se reconoce la presencia de Dios. Y la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Hermanos, sabemos muchos que estamos en este mundo viviendo, pero tenemos que buscar primeramente, y vamos a ver, el reino de Dios y su justicia. Y Dios nos podrá usar de una forma tremenda. Entonces vamos al primer punto, hermanos. Vamos a ver en este día, ya que vimos todas esas misericordias. Ahora Pablo dice en el capítulo 12, el versículo 1. Así que, hermanos, escuchen, así que, hermanos, ya que les he dicho todo esto, ahora esta es la manera que ustedes o nosotros debemos responder. Y aquí vemos en el versículo 1, la primera parte, nuestro fundamento. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego, ya que Dios les ha dado todo esto, ahora es importante que nosotros respondamos. Sabe que las personas se pierden o se salvan en Cristo. Y por eso cuando usted le hable a una persona, no hable de religión, no hable de la iglesia y lo que está pasando, no hable de esa cosa, hable de Cristo. Porque Cristo es el único que puede transformar la vida de las personas. Hable de Cristo, predique a Cristo, como dijo Pablo, y a este crucificado. Porque Él es el camino, no soy yo. Él es el camino, no soy yo. La iglesia no es el camino, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Amén. Y si usted no ha dado su vida a Cristo, entonces está perdiendo el tiempo en este mundo.
El fundamento es Cristo, el fundamento es Dios para todo lo que existe. La Biblia dice, ¿verdad? En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y desde ese momento hemos visto la actividad de Dios en el mundo entero. Lo vimos a través de los israelitas, mirando los milagros que Él hizo a través de los israelitas. Y aún así lo despreciaron. Algunos dicen hoy en día, ¿verdad? Que me enseñe, si es cierto que existe, que me enseñe. Estaba mirando un video que una muchacha dice, si Dios existe, porque me enseñe, que de alguna manera, y en eso un relámpago detrás de ella cayó. No sé si fue Dios, pero a veces Dios tiene que sacudir el mundo, ¿verdad? Con cosas. Y Él dijo que las cosas en el mundo, hermanos, se iban a poner peor de lo que vemos ahora. Y está malo, ¿verdad? Si nos ponemos a ver, el mundo está malo. Cuando Cristo llegó a Jerusalén y miró al pueblo de los judíos, dijo, yo cómo quisiera tenerlo, porque no lo aceptaron ahí. No pudo hacer muchos milagros, excepto sanar a algunos, porque lo rechazaron. Y Él dijo, ¿cómo he querido yo tenerlos bajo mis alas como una gallina cuida a sus polluelos? Y no lo dejaron. Porque el mundo rechaza al Señor y busca lo suyo propio. Y si no tenemos cuidado como cristianos, hacemos lo mismo. La prioridad para mi vida soy yo y mis decisiones en vez de ser Dios y lo que Él nos llama a hacer. Entonces ahí tenemos nuestro fundamento. Que Dios nos dio a nosotros, ¿verdad? Esta oportunidad. Ahora, en ese fundamento, ¿qué es lo que tenemos que hacer con Él? Con esa misericordia. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentar significa ¿qué? Significa entregarnos. Si yo me entrego al Señor, es para que Él me moldee y me haga a mí un vaso de su gracia. Es para hacer su voluntad. Ahora, eso requiere la voluntad mía. Tengo que dejar mi voluntad para entregarme a Él. ¿No es cierto? Tenemos que dejar nuestras metas, nuestras ideas, nuestras aspiraciones que tenemos en el mundo. Tenemos que dejárselas a Dios. Porque lo más importante es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Así es. Y hermanos, nosotros como seres humanos se nos olvida y confundimos, ¿verdad? Lo que es una necesidad y lo que es un deseo, ¿verdad? Los seres humanos, Dios nos creó así, ¿verdad? Porque Él nos creó a su imagen y su semejanza. Así es que los deseos que tenemos vienen de Dios. Pero saben ustedes que esos deseos se pueden tornar en pecado si no los cuidamos. ¿Verdad? Una vez mi hijo, porque le gustaba comer mucho, y estudiando la Biblia, encontró un pasaje que dice, ningún glotón entrará en el reino de los cielos. Y se preocupó. Dice, yo no sabía que eso la Biblia decía eso. ¿Verdad? Entonces, el hambre es necesaria. El cuerpo nos dice, tienes que comer, porque sin comer el cuerpo no puede vivir. Lo mismo es el agua. ¿Verdad? Y esos deseos hay que satisfacerlos, pero no a un nivel que eso me va a prevenir a mí, ¿verdad? De vivir una vida entera, porque yo puedo mal usar esos deseos. Y eso se refiere a cualquier cosa del cuerpo, ¿verdad? Cualquier deseo. Entonces, dice, entregaos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, entonces, conociendo este fundamento, es que debemos entregarnos a Él. Y eso habla de la voluntad suya y mía para hacerlo. ¿Verdad? Tenemos que decirle al mundo no, tenemos que decirle al ego no y decirle, Dios, enséñame qué tú quieres de mí. Amén. Y no muchas personas en el día de hoy, aún en las iglesias, hacen eso. Siempre estamos buscando la manera para, ¿verdad?, glorificarnos nosotros o satisfacernos nosotros y hacer nuestra voluntad en cosas pequeñas. Hermanos, aún en las decisiones del hogar, el que debe reinar es el Señor. Amén. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y las decisiones que se toman ahí deben ser para beneficio del hogar y los hijos y para beneficio de nuestra relación con Dios. Porque si es algo que no es de Dios, no debemos entonces tomarlo. Y lo que pasa es que confundimos, ¿verdad?, esos deseos. Entonces, el fundamento que nos ha dado Dios es para que nos entreguemos. Segundo, para ofrecernos, dice, en sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí Pablo estaba refiriéndose a los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ustedes saben que un animal era llevado al altar del templo y era sacrificado. Y Dios le dijo que era necesario el derramamiento de sangre para perdonar el pecado.
Y esas ofertas que hacían esos animales tenían que ser sin mancha, tenían que ser perfectos. Sabemos que ahora nosotros no necesitamos eso porque ahora nosotros tenemos a Cristo. Él fue el sacrificio que se llevó a cabo de una vez para siempre. Ya no hay necesidad de sacrificar animales. Y cuando se sacrificaba el animal, había que hacerse todos los años. Tenía que hacerse una y otra vez. El libro de Hebreos dice que cuando Cristo fue crucificado como el perfecto sacrificio, ya no hay más sacrificio por el pecado. Cristo lo cumplió. Entonces dice que presentéis vuestros miembros en sacrificio, pero no muerto, sino vivo. O sea que mientras estoy en este cuerpo y en esta vida, yo debo de entregarme como un sacrificio a Dios, como un olor fragante ante Él. Quiere decir eso, que entonces yo me voy a preocupar por escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios quiere que yo haga y no mi voluntad. Quiere decir que tengo que entregar mi voluntad y dársela ¿a quién? A Dios. Tengo que estudiar la Biblia para saber qué Dios quiere de mí y entonces unirme a eso. Si Dios dice, por ejemplo, que yo debo de perdonar, pues no puedo guardar rencor y yo tengo que decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Si el amor ya no lo sentimos, debemos decirle, Señor, devuélvenos el amor. Devuélvenos el amor hacia mi esposa, mi esposo, hacia mis hijos. Dame eso que yo tenía antes. Aún como creyente, si su primer amor se ha enfriado, dígale, Señor, ayúdame a sentir ese amor que yo sentí en el principio cuando yo me entregué a ti. Y Dios lo puede hacer. Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Ofrecernos en sacrificio vivo. Quiere decir que todo lo que yo hago refleja ¿a quién? A Dios. Todo mi ser refleja a Dios y debe de reflejarlo. Como yo hablo, ¿verdad? Como yo camino, donde quiera que me encuentren las personas, no voy a tener que esconderme, porque yo sé que yo reflejo a Cristo en todo lo que hago. Amén. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Entonces dice, presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Es ofrecernos para el servicio de Dios. Y no el servicio, vamos a ver, de este mundo. Y número 3, debemos decidirnos. No solamente debemos entregarnos, ofrecernos, sino decidirnos. Y no decidirnos seguir a Cristo, pero no por emociones, hermanos. Las emociones vienen y van, ¿verdad? Hoy me puedo sentir triste, mañana alegre. Hoy me puedo sentir acá y allá, hoy me siento, ¿verdad?, enfermo, otro día me siento bien. Las emociones no son una manera correcta de nosotros poder ver el nivel en el cual nosotros estamos, porque esas cambian. Pero la verdad de Dios nunca cambia. Amén. La palabra de Dios nunca cambia. Y debemos no solamente nosotros entregarnos, ofrecernos, pero decidirnos a servir y a conocer a este Dios que ha dado todo por nosotros. Lo dio todo. No escatimó ni a su propio Hijo para que viniera y muriera por usted y por mí. Hermanos, debemos ser agradecidos por lo menos por eso. Y la Biblia dice que si usted reconoce a Cristo como su Salvador y Señor, usted ya entonces ya no tiene temor de Dios. Ya Dios no es un juez para usted, sino que es un Padre. Y no un Padre como el mundo mide el ser Padre, sino un Padre perfecto que nos ama incondicionalmente. Amén. Él sabe que mientras estamos en este cuerpo, nosotros tenemos el pecado y vamos a fallar. Pero nos llama también a no practicar el pecado, no vivir en el pecado. Es buscar a Dios para alejarnos más y más cada día de esas cosas que desagradan a Dios y que dan un mal ejemplo hacia los demás. Debemos decidirnos, no por emociones. Miren lo que dice el capítulo 16 de Mateo, verso 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor Jesucristo está diciendo una gran verdad ahí a sus discípulos. Requiere sacrificio, hermanos. Requiere tomar una decisión de nosotros, de parte de nosotros, para decir: ya no quiero vivir de esa manera, ahora quiero, Señor, vivir para ti. Y no lo hacemos por la esposa, no lo hacemos por el esposo, no lo hacemos por los hijos, no lo hacemos para que nos vean, no lo hacemos para que me halaguen y digan: oh, qué buen cristiano es. No lo hacemos por nada de eso. Lo hacemos porque Dios nos ama y mi derecho o mi deber es amarle.
a Él también, Amén. como Él me amó a mí. En segundo lugar, hermanos, hemos visto nuestro fundamento. Ahora vamos a ver nuestro sacrificio. La segunda parte de ese versículo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice además que santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro sacrificio, hermanos, entonces, es vivir en santidad. Es ser santo, porque Dios es santo. La Biblia dice, ¿verdad? Porque Dios es santo, nosotros somos llamados también a santidad. Amén. Y como dije la vez pasada, la santidad no tiene nada que ver con lo exterior, ¿verdad? No importa que yo ande un saco aquí enfrente, ¿verdad? Y con corbata y que me mire, ¿verdad? Bien vestido. Eso no tiene nada que ver con la santidad. Yo prefiero usar, yo sé que hoy en día, ¿verdad? Si usted va a unas iglesias modernas, van en blue jeans y en tenis y, ¿verdad? Con una camisa y, ¿verdad? Esos de ellos, el saco no me hace un predicador, ni tampoco los jeans, la ropa no me hace un predicador. Amén. Pero yo prefiero esto, porque yo creo, ¿verdad? Que estamos en la presencia de Dios, es este lugar de Dios, el templo, y es un lugar santo donde Dios ahí está presente porque lo ha prometido. Amén. Y cuando estamos en Él tenemos que hacerlo mejor, ¿verdad? Para presentarnos ante Él, dice, como un sacrificio vivo. Ninguno de nosotros fuera a ver al presidente de los Estados Unidos en blue jeans o en shorts y con sandalias, ¿verdad? Nos íbamos a poner lo mejor que teníamos para ir a Él. Entonces no podemos hacer menos para Dios. Si no critico a los demás, no estoy criticando. Allá ellos ahora lo hacen porque la gente, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero yo soy de los viejos que sigo predicando en saco, ¿verdad? Soy uno de los pocos. Entonces, dice, nuestro sacrificio es ser santo, hermanos. Y santo solamente significa que apartado. Apartarme de este mundo y las cosas de este mundo. No buscar las cosas de este mundo, sino las cosas de arriba. Es decir, yo no tengo que estarme preocupando por el día de mañana y lo que trae, porque dice el Señor, el día de mañana ya trae su afán. Amén. Debemos vivir para hoy, porque hoy es lo que cuenta. Mañana no está asegurado y ayer ya pasó. ¿Ustedes conocen a esas personas que siempre viven en el pasado? Cuando yo era joven, cuando yo acá, en los tiempos míos era mucho mejor. Posiblemente, ¿verdad? Era diferente. Pero mejor no, porque el pecado siempre ha estado en el mundo y el pecado siempre ha existido. Lo que pasa es que en la antigüedad los pecados eran más ocultos. Hoy en día se ven al aire libre, donde usted va. Yo viví en Nueva Orleans por 28 años y el carnaval ahí es horrible. Si ustedes van ahí, el día del carnaval, que es el martes, es horrible. Usted va a ver cosas que dice, pero ¿cómo pueden permitir las leyes que estas personas anden así? Pero es un día donde pueden hacer lo que quieren, ¿verdad? Y nadie les dice nada, ni las autoridades se meten. Entonces, el pecado siempre ha existido, pero nosotros como creyentes debemos ser diferentes, ser santos, que somos distintos. Si Dios es mi Dios, yo sé que mi Dios está conmigo, esté aquí, esté en mi casa, esté donde quiera que esté. Dios no toma vacaciones. No hay lugar que nosotros podemos ir donde Dios no está. Amén. Y aunque el resto del mundo no nos vea, Dios sí nos está viendo. Y no solamente nos ve, pero conoce las intenciones del corazón. Entonces por eso dice, nuestro sacrificio es ser santo. Segundo, nuestro sacrificio es reflejar ese cambio en nosotros. Porque la Biblia claramente dice, ¿verdad? Que si alguno está en Cristo, que es una nueva criatura. Las cosas viejas que hacía antes ya pasaron. Y yo escucho muchas personas decir, pero es que yo así soy y así no voy a morir. No. Dios nos llamó a cambiar, a ser diferentes. Amén. No nos va a dejar en eso. Es que yo soy enojón, ¿verdad? Enojado y yo tengo ese carácter. No, pues Dios te quiere cambiar ese carácter. Amén. Porque Dios no te quiere dejar ahí. Porque el carácter y el mal genio muchas veces lleva a pecado. ¿Verdad? Lo vemos en las calles hoy en día. La gente manejando, ¿verdad? En los carros. Algunos se enojan. Y han habido muchos casos donde uno mata a otro solo porque hubo una infracción de tránsito. ¿Verdad? Dios nos ha llamado a ser diferentes, distintos, a cambiarnos, a no ser como éramos antes. Debemos reflejar ese cambio. Tercer lugar, nuestro sacrificio no solamente es ser santo, es reflejar un cambio, pero practicar agradecimiento. Si Dios tiene esa misericordia de nosotros, hermanos, todo lo que ha dicho Pablo en los primeros 11 capítulos, entonces debemos nosotros ser agradecidos con Dios. Gracias Dios por lo que tengo. Gracias Dios por quien soy. Gracias Dios por lo que me has dado. Debemos estar contentos
por lo que tenemos, hermanos, y no por lo que no preocuparnos por lo que no tenemos. Así es. El secreto del cristiano es vivir en contentamiento con lo que tiene. Lo que pasa es que nosotros no queremos vivir así. Aún como cristianos caemos en eso. Queremos lo mejor, queremos lo más y más y más. Y gastamos en esto y esto y otro, y después decimos, pues no tengo ni para comer. Pero nos sacrificamos por las cosas de este mundo en vez de sacrificarnos por las cosas de arriba. Amén. Donde la polilla ni el orín corrompen. Así es. Entonces, practicar agradecimiento. Si Dios ha hecho todo esto por mí, me salvó, me perdonó, me dio una nueva vida, me dio su espíritu, me ha prometido que yo voy a estar con Él para siempre, démosle gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo siempre pregunto, desde que mi ministerio, cuando yo empecé, le pregunto a los hermanos, digo, piensen en esto. Cuando usted y yo oramos, ¿cuánto tiempo pasamos dándole gracias a Dios? Decimos, Dios, te adoramos, te glorificamos, ahora yo te pido esto y esto y esto, te pido acá. Y queremos hacer de Dios que como un genio, ¿verdad? De las tres promesas. No como el hombre que dice, encontró al genio y tenía la mano así, hazme la otra mano como esa, y le hizo también así. Malentendió el genio. Ay, Dios. Nuestro sacrificio es ser santo, reflejar un cambio, practicar agradecimiento. Y número 3, hermanos, nuestro giro o nuestro cambio, de acuerdo al versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro giro o nuestro cambio es que no conformarnos a este siglo, o sea, buscar las cosas de arriba. ¿A qué se refiere a este siglo? Hermanos, todo lo que es amistad con este mundo es enemistad con Dios. Solo pónganse a ver lo que cree el mundo, ¿verdad? Y aún las religiones, lo que creen las religiones. Si está en contra de la voluntad de Dios y lo que está escrito en esta palabra, no es de Dios. No importa que sean religiosos y estén predicando y estén diciendo que son creyentes, pero si no se conforma a lo que Dios ha revelado a través de su palabra, a través de su Hijo, deséchelo, porque eso no viene de Dios. ¿Verdad? Este siglo, hermanos, todo lo que este siglo y este mundo, y están hablando de la filosofía de este mundo, porque tristemente hay hermanos en las iglesias hoy en día que ellos están a favor del aborto. ¿Y cómo pueden estar a favor del aborto si la Biblia dice que toda la vida la da Dios? Y dice la palabra del Señor que cuando la persona, ¿verdad?, da vida, es una bendición. Los hijos son una bendición de Dios, dice la palabra. Y habla de muchos que dice que desde el vientre de nuestra madre Dios nos formó. ¿Y cómo vamos a nosotros quitar la vida a algo que Dios da? Y rechazar algo que Dios da. Y la excusa es, bueno, porque es que pueden haber violaciones y todo, pero saben que menos de 1% de los abortos en este mundo es por causa de violación o esas cosas. La mayoría es por conveniencia. Porque no se cuidaron, quedaron embarazadas y dicen, yo no estoy preparado para esto. Y van y matan al niño. Y cuando el creyente cree igual que ellos, entonces estamos haciendo amistad con el mundo y no amistad con Dios. ¿Verdad? Cuando decimos, como dijo el pastor esta mañana, nos podemos juntar sin casarnos, sabemos que eso es pecado. La Biblia habla en contra de la fornicación. Y eso es estar junto con una persona que no es tu esposo o tu esposa. O el adulterio también, se refiere. Todas las cosas que este mundo dice está bien, se puede hacer. Pero la Biblia dice al contrario. ¿Qué dice Mateo 6:33? Un versículo muy conocido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted lee lo que habla antes de ese versículo, en el capítulo 6 y en el capítulo 5, él les dice, ¿por qué ustedes se afanan de lo que se van a poner, que se van a vestir, que van a comer? ¿Por qué? Miren los lirios del campo, que son tan preciosos, los colores que hay, y ellos no trabajan, no hilan, no cortan, y Dios los ha vestido de esa manera. ¿Cuánto más no hará por vosotros? Amén. ¿Por qué se preocupan por esas cosas? ¿Verdad? ¿Por qué se preocupan por el alimento y todo esto? Porque Dios se lo va a dar, Él sabe que tienen necesidad. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia, primero dice, y todo lo demás, Dios lo dará. Dios lo dará. Y si Dios, decimos algunos, se tarda, Dios nunca se tarda. Dios sabe el momento preciso y cómo lo va a hacer y cuándo. Nosotros decimos se tarda porque lo vemos en un calendario.
Pero Dios no tiene calendario. Y Dios nunca te va a dejar solo, nunca te va a abandonar. Entonces, nuestro giro es, primero, buscar las cosas de arriba. Segundo, es cambiar nuestro pensar. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando Cristo estaba orando por sus discípulos. Es buscar las cosas de arriba, cambiar la manera en que pensamos. ¿Verdad? Cambiar la manera en que nosotros pensamos. Porque, hermanos, si nosotros dejamos ser guiados por nuestros deseos y por nuestra mentalidad, vamos a fracasar. Porque lo que yo creo que es importante, tal vez no lo es. ¿Qué es más importante, hermanos, en un hogar? La paz y el amor. Si hay esas dos cosas, yo sé que hay que trabajar también, si no se mueren de hambre. Yo tenía mi hermano que él sí estaba enamorado, pero siempre estaba sentado en el sofá, nosotros ahí enamorados. Y bueno, ¿y cómo vas a comer? ¿Cómo vas a vivir? Hay que pensar en esas cosas también. Pero si somos creyentes, Dios dice que Él va a suplir, ¿verdad? Simplemente hagamos lo que Dios quiere y Él va a suplir. Él va a dar. Y Él nos va a ir prosperando de acuerdo a la manera en que nosotros nos entregamos a Él. Porque Dios es lo que hace, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar el pensar, hermanos. Nosotros creemos que Dios, hermanos, está tal vez muy ocupado para mí. Dios nunca está ocupado. Dios siempre está escuchando. Y no hay una oración corta o larga que usted puede hacer que Dios no lo va a escuchar. Si usted es sincero en buscar a Dios, Dios lo va a escuchar. Si usted está viviendo, Dios escucha a todo el mundo. Amén. Pero más a sus hijos. Y Dios va a orar a su favor en el momento preciso. Debemos entonces, hermanos, cambiar ese pensar. De decir, porque el mundo nos dice, ¿verdad? Vas a estar confiando en eso. ¿Y cuándo va a venir, verdad? ¿Cuándo? Cuando Dios te va a dar, mira, dice que sos cristiano, mira cómo vives. Pues sigue confiando en Dios. Que Dios te va a prosperar y te va a hacer que tu nombre sea engrandecido en este mundo. Lo ha hecho por muchas personas. Miren lo que hizo con Moisés, un asesino que tuvo que huir de Egipto, creciendo en el palacio, ¿verdad? Como hijo de Faraón. Mató a un soldado egipcio y tuvo que huir. Y no solamente eso, sino que cuando Dios lo encontró, dice, pero yo soy tartamudo, ni cómo voy a ir a tu pueblo a rescatarlo si yo no sé ni hablar. ¿Qué dice el Señor? ¿Quién da la lengua? ¿Quién es el que habla? ¿Hay para Dios acaso algo imposible? No, no lo hay. No hay nada imposible para Dios y Él lo ha demostrado. No solo tenemos que buscar las cosas de arriba, cambiar nuestro pensar, pero también testificar con nuestro testimonio. ¿Saben? Yo no tengo que andar diciendo yo soy cristiano, o andar una camiseta que dice yo soy cristiano, o poner calcomanías en el carro, Cristo vive, ¿verdad? Yo a los hermanos cuando yo tenía la otra iglesia les decía, porque yo era policía, ¿verdad? Yo fui policía, y yo les decía, no pongan calcomanías en su carro cristianas, porque si van a manejar como locos, así como manejan muchos de ustedes que yo lo he visto, no pongan esas cosas en su carro. Si yo lo miro gritando ahí, haciendo esto a los demás choferes, no ponga eso en su carro, mejor quíteselo. Así nadie dice, usted es cristiano, porque entonces va a dar un mal testimonio. ¿Verdad? Una vez yo iba para la iglesia y una señora, ¿verdad?, ya anciana, yo iba por la calle, yo tenía el derecho de ella salir de una calle aquí, ni paró, así enfrente de mí, un domingo por la mañana. Y yo, esta señora, pero andaba en mi carro personal, no andaba en el carro de la patrulla. Y entonces yo iba para la iglesia. Y para mi sorpresa, la mujer entró a la iglesia. Iba tarde. Yo dije, Dios mío. ¿Verdad? Así somos a veces. Hay que testificar con nuestro testimonio. O sea, que la gente mire cómo vivimos. Que mire que nosotros somos distintos. Y no tenemos que proclamarlo. No tenemos que ¿verdad?, tratar de pregonarlo por el mundo. Si yo soy cristiano, debo de hablarle a otros de Cristo, pero mi testimonio habla más que mis palabras. Amén. Porque la gente no ve lo que decimos, ve lo que hacemos. Así es. Y si nos miran en el trabajo robando horas, si nos miran ir al baño por más de 15 minutos, ¿verdad? Entonces la gente se da cuenta. Y la gente, hermanos, que no son creyentes, están así de como un ojo de águila, viendo a ver qué es lo que hacemos nosotros. Y dice ser cristiano para justificar su pecado, lo sabemos. Pero nosotros no tenemos que darle de qué hablar, ¿verdad? Tenemos que ser diferentes. Que nuestro testimonio dé testimonio de que Cristo vive en mí. Amén. Entonces, ¿ahora qué, hermano? He titulado el mensaje, ¿ahora qué? Ahora que sabemos todo esto y cómo Dios demostró su misericordia a nosotros, ¿cómo vamos a responder?
Debemos entregarnos, debemos ofrecernos, debemos decidirnos, debemos ser santos, debemos reflejar un cambio, debemos practicar agradecimiento, debemos buscar las cosas de arriba, no las cosas de este mundo, debemos cambiar nuestro pensar y debemos testificar con nuestro testimonio. Y si hacemos estas cosas, Dios va a estar agradado, se va a agradar con nosotros. Amén. Y va a poder decir, mira a mi hijo, como hizo ¿verdad? Con Job. Mira a mi hijo, dijo a Satanás. Ahora, es posible, ojalá que no le dé permiso de hacer lo que hizo con Job, ¿verdad? Pero tenemos a Job por un ejemplo. Pero el que vive no tiene que estar, hermanos, preocupándose qué es lo que los demás hacen. Yo hago lo que Cristo me pide a mí hacer. Amén. Y yo no les pido que hagan lo que yo les digo. Dios les pide a ustedes en su palabra lo que de cada uno de nosotros debemos hacer, y debe de ser una decisión que nosotros tomamos. O sigo a Cristo o sigo al mundo. O aseguro mi eternidad con Él, o tengo que pagar las consecuencias y enfrentar a Dios como juez. La decisión es nuestra. Y ojalá que no deje para mañana lo que hoy puede hacer. Porque hoy es el día de salvación, dice la palabra hoy. Porque nadie nos asegura el mañana, hermano. Nadie. Mi hija me habla, ¿verdad? Ella trabaja en el hospital de Tampa, el Hospital General de Tampa, y ella me habla de personas que van a ir, hermano. Personas jóvenes, con problemas de salud tremendos, cáncer, con tubos saliendo de todo su cuerpo, jóvenes, en los 20, un muchacho que no podía ni caminar, un militar tuvo un accidente y no puede caminar ahora. Y yo le digo a mi esposa, y nosotros nos quejamos. El hospital está lleno de niños, ancianos, muchos, no sé, que lo que pasa es que nosotros creemos que solo los ancianos están ahí, ¿verdad? Pero hay niños, hay jóvenes de todas clases. Y nosotros nos quejamos diciendo, pero ¿por qué, Señor, yo? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Bueno, si te pasa es porque Dios quiere hacer algo grande. Amén. En ti si lo eres. Hermanos, antes de despedirnos, ¿verdad? O cuando ya nos despedimos, les voy a recordar a los hermanos, los visitas no tienen responsabilidad de hacer esto, pero si usted trajo su ofrenda, allá está el plato, por favor lo deja antes de salir, ¿verdad? Y recuerden, hermanos, el miércoles no vamos a estar aquí, vamos a estar allá en Lakeland, ¿verdad? En Lakeland a las 5:15 empieza, ¿cómo lo puedo decir? Empieza el énfasis de misiones, y ahí nos van a demostrar todos los lugares donde la iglesia va, y usted se puede unir ahí también. Si usted quiere ir a una misión a Brasil o a México, usted puede ir. Entonces ahí vamos a estar, y los hermanos nos pidieron que lleváramos unos bocaditos, ¿verdad? Del país de uno. De cada país. Ahí vamos a estar nosotros, nadie va a estar aquí. 5:15 allá, y después de eso vamos a tener un servicio unido con los americanos para celebrar el Día de Misiones. El otro domingo, después del culto, nos vamos allá a comer, ¿verdad? Para que nadie esté pensando en el almuerzo. Ya lo vamos a tener aquí. El viernes de la... El viernes tenemos una cadena de oración por las mañanas, ¿eso? No, de las parejas, de la noche. Sí, sí. Bueno, tenemos las dos cosas, pero si usted va ahí, por favor, no se vaya sin decirme. Yo quiero ir a la reunión de parejas allá en Bradenton, queda como a 1:30 de aquí. El año pasado fuimos nosotros y muy bonito, ¿verdad? Hasta tuvieron... Es gratis y también va a haber cuidado de niños. Sí, es gratis, va a haber cuidado de niños. Ahí tuvieron ¿cómo le llaman esos? ¿Cantan rancheras? Trajeron mariachis esa vez, sí. ¿Verdad? Fue bien muy bonito en esa iglesia. Así que si usted quiere ir al cuidado de niños, la comida es gratis. Comida centroamericana. ¿Verdad? Así que Señor. Eso es todo, hermanos. Les recuerdo, vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos con un canto y después con una oración. Que el Señor los bendiga y que cada día podamos seguir creciendo en esta fe que es en Cristo Jesús. Sublime gracia del Señor, que aún feliz salvó, fui ciego, mas oh veo yo, perdido y él me halló.
mis deudas aumentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya me rompió. Y como río fui en perdón, sublime gracia me salvó. En los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me hará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya me rompió. Y como río fluye el perdón, sublime gracia me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya le